Efesios 3:14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de Dios. A continuación estarás escuchando tu programa especial, Creciendo en el Conocimiento del Señor, a cargo de tu hermano maestro Dalwin Lara. Este programa está diseñado para alimentar el crecimiento de tu vida espiritual. No solamente conocer de oír hablar, queremos ver, queremos probar, queremos experimentar. Dios les bendiga a todos, muy buenos días, espero que tengan un bendecido día hoy, que Dios los ayude, que Dios los restaure, que les aliente, que les dé fortaleza, que les dé sabiduría, revelación, entendimiento. Que Dios bendiga a todos los que nos escuchan. Bienvenidos una vez más a un episodio del programa Creciendo en el Conocimiento del Señor, de la Iglesia Jesús es el Camino. Quiero leer un versículo que está en Éxodo 23. Éxodo capítulo 20, versículo 3. Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Oremos. Padre, te damos gracias, Dios, en nombre de Jesús, por este nuevo día. Gracias porque tú nos levantaste con ánimo, con ganas, con esperanza. Gracias porque tú eres nuestra esperanza. Tú eres nuestro socorro, tú eres nuestra ayuda, Dios. Tú eres el que nos levanta, el que nos alienta, el que nos sana, el que nos da fortaleza, Dios. Te damos gracias porque tú eres nuestro Dios. Te pedimos que hoy, en este día, Dios, tú nos hables por medio de las Escrituras, por medio de tu palabra. Que tu Espíritu Santo ponga esa semilla en nuestros corazones, que germine, crezca y dé fruto. En el nombre de Jesús te lo pedimos, que tu Espíritu Santo nos ayude hoy y que guíe toda palabra que se ha de predicar y que lleve esa palabra hasta los oídos de los que lo necesitan escuchar y que haga lo que tú lo mandaste hacer. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Aquí en Éxodo 20 están lo que se conocen los 10 mandamientos. Está el decálogo, lo que algunos llaman la ley moral. Los 10 mandamientos, Dios dejó los 10 mandamientos como lo más resumido de lo que sería cumplir la ley. Y el primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios empieza con esto. Cuando Dios pone los 10 mandamientos, Él dice la palabra que Él sabe, Él se acuerda que somos polvo y sabe que nosotros nos conoce muy bien. Entonces Él puso unas directrices, unas leyes que nos iba a ayudar a servirle a Él como a Él le agrada. Algunos lo ven como algo negativo, como prohibiciones, mas si nos conociésemos y fuésemos más honestos, lo tomáramos más bien como unos consejos, porque el hombre, la naturaleza del hombre es una naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa que está de constante en busca de hacer lo malo. Algo que tiene el hombre es que
la maldad trae en él, la maldad viene en él. Un niño nace y nace ya con la maldad dentro. El niño no se le enseña a hacer lo malo, el niño lo hace por instinto, por naturaleza. Busca el peligro y busca hacer lo malo. Si usted no le enseña a un niño a hacer lo bueno, él no lo va a saber hacer. Más sin embargo, lo malo, usted no necesita enseñárselo porque por naturaleza ellos son así, o nosotros somos así. Y hay que enseñarle a hacer lo bueno. Algunos hombres ya viejos se quedan así. Nadie les enseñó a hacer lo bueno y por eso hacen todavía lo malo. Pero un niño hace lo malo por eso, por la naturaleza caída, la naturaleza pecaminosa que busca de continuo el mal, lo que va contra Dios, hacer lo malo, ser malcriado, ser un mal portado. Y eso es la naturaleza del hombre. Entonces, Dios, conociendo esa naturaleza y sabiendo que buscamos de continuo el mal, pone el primer mandamiento y dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Porque en nuestra naturaleza caída, pecaminosa, nosotros hay una idolatría que está dentro de nosotros y eso nos lleva a creer en no solo creer en Dios verdadero, sino que creer en dioses que no son dioses, creer en dioses falsos, porque la idolatría está dentro. Entonces, esa idolatría está en todos los hombres y mujeres. Está arraigado en la naturaleza caída del hombre. Entonces Dios dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque sabe de que de continuo tendremos atracción por adorar lo desconocido, atracción por adorar algo. Algo tenemos que adorar, algo tenemos que tener por Dios, y gracias a Dios que a nosotros nos llegó el evangelio y hemos entendido que Jehová es nuestro Dios, el Dios verdadero. Pero cuando las personas no les había llegado el evangelio, ellos como quiera creían en algo, que tenían un Dios delante. Aquí en América, en el continente americano, los nativos que aún no les había llegado el evangelio, como quiera ellos tenían sus dioses, porque el ser necesita adorar algo. Hay algo dentro del gen humano que habilita la adoración a algo, y como no conocían al Dios vivo y verdadero, adoraban otras cosas, adoraban un árbol, adoraban un águila, una serpiente, el dios sol, y si no tengo un dios, pues lo fabrico y lo hago de madera o lo hago de piedra, pero algo tengo que adorar porque hay algo en mí que me inclina a adorar algo. Entonces, como no tenían ese conocimiento, ellos adoraban serpientes, animales, árboles, la naturaleza o los astros, el sol, la luna, y adoraban cualquier cosa porque ellos querían adorar algo y querían sentir que tenían a un ser superior encima de ellos y que lo llamaban Dios. Y eso pasaba con toda la humanidad en cualquier etapa de la historia, en cualquier edad, en cualquier generación. Gracias a Dios que el evangelio llegó a este país, porque los nativos que estaban aquí eran unas personas, algunos lo ven como algo malo, la colonización, pero viéndolo desde el punto de vista espiritual, todos nosotros, de haber seguido así, hubiésemos adorado, no sé, a una serpiente, a un árbol. Hay personas que adoran, que le rinden culto a la naturaleza, le llaman la Pachamama, y de vez en vez, una vez al año, hacen un culto agradeciéndole al Dios de la naturaleza porque sus cultivos fructificaron, y esto es gracias a la naturaleza, y le rinden culto a la Pachamama y porque ellos creen que es el Dios de la naturaleza y que es el que los prospera. Eso es producto de la idolatría que hay por dentro, de esa necesidad de tener un Dios. Entonces Dios dice:
no tendrás dioses ajenos delante de mí. En México, los aztecas adoraban al dios serpiente. Adoraban, en Honduras adoraban a otros dioses, el dios sol. Y cada etnia o cada tribu tenía sus dioses. Pero gracias a Dios que vino el Evangelio. Hace un tiempo estaba viendo un documental y vi que estaban exponiendo en un canal de televisión un descubrimiento que hicieron en México. Y el descubrimiento era un artefacto hecho en piedra, que era una especie como de bandeja, ¿no? Una bandeja así. Y lo descubrieron y tasaron la antigüedad y los años que tenía, y lo pusieron y lo expusieron como algo de ellos, como un patrimonio nacional, como un recuerdo de sus orígenes, y lo pusieron como que fuera algo importante. Hicieron un evento para sacarlo a la luz y que descubrimos algo que nos habla más acerca de nuestros orígenes. Pero aquel artefacto, o como quiera que se llame, una especie de bandeja, cuando están explicando cómo lo usaban, ¿sabe cómo lo usaban? ¿Sabe qué era lo que estaban exponiendo al público? ¿Sabe de lo que estaban orgullosos de haber encontrado? Que en aquella bandeja lo que hacían era que ahí ponían la cabeza de los sacrificados, porque ellos agarraban a las personas y sacrificaban personas vivas al dios de ellos, al dios serpiente. Y en esa bandeja ponían las cabezas de los sacrificados, a los decapitados, y las levantaban a lo alto y le ofrecían sangre a sus dioses. Y eso eran que estaban orgullosos de haber encontrado. Entonces, los nativos, porque yo no quiero llamarlos nuestros antepasados, porque yo rechazo toda herencia idolátrica de parte de ellos. Los nativos que vivían aquí eran unas personas idólatras, que tenían muchos dioses y que tenían el desconocimiento, la desinformación, o eran ignorantes del Dios vivo y verdadero. Entonces, ellos adoraban cualquier otra cosa. Entonces, porque en ellos, aunque nadie les haya predicado, en ellos había una necesidad de creer en algo, de creer en alguien, de creer en un Dios. Y si no había un Dios, pues lo fabrico, me lo invento. Eran idólatras, de alguna manera adoraban, eran panteístas, adoraban cualquier cosa, la naturaleza, un árbol, pero algo tenían que adorar, porque en su ser algo los inclinaba a adorar algo. Entonces, Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque en el ser humano hay una necesidad de adorar algo, y la mayoría de las veces no se adora al Dios vivo y verdadero. Se dice, según los científicos, los genetistas, que hay una parte del ADN humano que es la que se encarga que es la que nos habilita para adorar a Dios, o para adorar, en el peor de los casos, hasta un Dios falso. Pero hay algo en el gen, en el ADN, que nos lleva a adorar. Entonces, Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Porque el hombre adora algo, lo que se siente, lo que él cree que le da seguridad, que le da confianza. Cualquier cosa que sea, lo adora y le pone como Dios. Quiero leer varios ejemplos, o varias veces en que esa idolatría se desbordó. Quiero leer 2 de Reyes 18:1. 2 de Reyes 18, versículo 1. Dice, en el tercer año de Oseas, hijo de Ela,
rey de Israel. Comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías, y hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehushtan. Cuando Ezequías empieza a reinar, dice que de 25 años y reinó por 29 años, pero entre las cosas que hizo Ezequías es que quitó la idolatría del pueblo, porque todo el pueblo se había inclinado a adorar a otros dioses. Y dice que quitó los lugares altos, quebró las imágenes. Esos lugares altos, entre otras cosas, eran estatuas, sí, eran imágenes de piedra, de yeso, qué sé yo, de madera, de barro. Tenían estatuas, pero sabe que entre los lugares altos que tenían, ellos habían hecho símbolos, ¿cómo le digo? Eran símbolos fálicos. Y busque usted en el internet símbolos fálicos, y esos eran los dioses que tenía Israel en toda la ciudad, en toda Jerusalén. Eran estatuas, dice, lugares altos con forma de símbolos fálicos. Es lo único que voy a decir. Busque usted. Y dice que quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehushtan. La serpiente de bronce, si usted recuerda, fue Dios que le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce, porque el pueblo empezó a morir en el desierto y era picado por serpientes, y en el desierto las serpientes lo picaban y se morían. Entonces Dios, para ayudar al pueblo, dijo: haz una serpiente de bronce y ponla en un asta, ponla en alto, para que todo aquel que sea picado por la serpiente mire la serpiente de bronce, y al ver la serpiente de bronce se van a sanar. Entonces Dios puso aquella serpiente de bronce como algo bueno, algo que sanara al pueblo, era para un bien del pueblo. Entonces Moisés hizo la serpiente conforme le dijo a Dios y la levantó en un asta, y el pueblo, las serpientes seguían picando al pueblo, y el pueblo miraba a la serpiente de bronce y entonces se sanaban. Entonces ya las serpientes ya no tenían efecto en los hombres, porque tenía otra serpiente levantada en alto que les traía sanidad. Entonces aquello fue una alegría, fue un gozo, y me imagino que alabaron a Dios. Gracias, Dios, porque tú nos libras de esta mortandad. Y me imagino que alabaron y glorificaron a Dios y cantaron aleluya con palmas y danza. Y entonces aquello fue una gloria, porque Dios había salvado a su pueblo una vez más. Pero con el tiempo y con la idolatría que hay dentro del hombre, el pueblo se desbordó en idolatría, y aquello que en un principio era de bien les resultó para mal, les resultó de tropiezo, porque empezaron a adorar a la serpiente de bronce, y lo que era en principio para una picadura de serpiente, el pueblo lo empezó a tomar que eso daba sanidad para cualquier cosa. Tú fuiste picado de serpiente, vea allá la serpiente de bronce, y sí, efectivamente se sanaban. Pero la mente del hombre, que es una mente pecaminosa, caída, y el corazón está buscando de continuo al mal, de repente empezaron a tener otros tipos de enfermedades y iban a la serpiente de bronce, cosa que Dios no les había dicho. Te quebraste un pie, ve allá la serpiente de bronce, que se te va a arreglar. Tienes el coronavirus, ve allá
a la serpiente de bronce y te va a sanar. Tienes el COVID, el Omicron, lo que tengas, ve a la serpiente de bronce y te vas a sanar. Porque en el hombre hay un misticismo que está arraigado en el ser, que cualquier cosa lo idolatran, y aunque puede ser algo bueno, lo tornan para mal por su idolatría, no porque sea malo en sí. Entonces, cuando Ezequías, el rey de Israel, él vio de que el pueblo era muy idólatra y que tenía lugares altos y que tenía imágenes y símbolos de acera. Busque usted en internet todos esos símbolos de acera y usted se va a sorprender. Los lugares altos, los símbolos fálicos, usted se va a sorprender. Ese era el pueblo, el pueblo idólatra del que conocían al Dios verdadero, adoraban a otros dioses falsos. Y dice que él vio que todo el pueblo era idólatra y dice que empezó a quitar, empezó a derrumbar estatuas, imágenes, y las hizo pedazos y las empezó a quitar. Y también hizo pedazos la serpiente de bronce porque les era de tropiezo. Mire, es que hay veces que Dios hace algo bueno en medio de nosotros, y nosotros, en vez de darle gloria a Dios, nos quedamos con en vez de, Dios nos da un regalo, y en vez de glorificar a Dios que nos dio el regalo, glorificamos al regalo. Oh, gracias por esta serpiente. Oh, sí, esta serpiente sana, esta serpiente liberta, esta serpiente, y adoraron la serpiente, y que hasta el punto que le quemaban incienso. Le quemaban incienso y la llamaron Nejustán. Y entonces el pueblo tenía la serpiente como algo divino, algo sagrado. No toquen la serpiente porque es lo que trae sanidad al pueblo, y es lo que nos libra de enfermedades, y aquella serpiente se volvió la atracción. La resguardaban, no sé, la cuidaban, la limpiaban de vez en vez, y la pulían y le sacaban brillo porque la serpiente les traía sanidad. Entonces, aquello que fue un principio de bien se convirtió en caída para ellos, porque empezaron a idolatrar la serpiente. Hay veces que Dios hace algo y un símbolo común y corriente que le dan un uso que no es el correcto. Los católicos tienen una cruz en todos sus templos y creen que es más importante para ellos la cruz que aquel que murió en la cruz. No están lejos de este pueblo de Israel. Es más, ellos están más allá porque tienen estatuas, imágenes dentro de vírgenes y santos y San Miguel y un montón y un sinfín de santos. Entonces tienen imágenes pintadas en el Vaticano, que es la cueva de demonios, y es el centro idolátrico del mundo, y tienen imágenes y estatuas porque la idolatría en ellos se desbordó. Si hay algo que el Espíritu Santo nos ayuda es en contrarrestar aquella idolatría. El Espíritu Santo nos enseña quién es el Dios verdadero, y nos enseña no solo quién es el Dios, sino que nos enseña cómo adorarlo conforme a ciencia, conforme a conocimiento, conforme a la palabra. Por eso el ser lleno del Espíritu no solo es más que un mandamiento para mi beneficio, sino que también para el beneficio del resto de la comunidad. Porque puede que no sepamos mucha Biblia, pero si somos llenos del Espíritu, el Espíritu nos va a llevar a cumplir aquello que está escrito en la Biblia, aunque no lo sepamos, porque somos guiados por el Espíritu. Los cristianos principios del primer siglo de post muerte de Jesús, ellos eran guiados por el Espíritu y no tenían escrito todo el canon no estaba terminado, pero como quiera ellos se movían conforme a la palabra porque no tenían
cada uno su rollo, como tenemos hoy, cada uno tiene su Biblia, sino que ellos se movían conforme a Dios porque ellos eran guiados por el Espíritu. Y aunque no había terminado el canon, y aunque no estaba escrito todo lo que debía de ser escrito, ellos como quieran no violaban la Escritura porque ellos eran guiados por el Espíritu. Y no invalidaban y no transgredían ningún mandamiento porque el Espíritu lo guiaba y era suficiente, porque aunque eran del vulgo y sin letras, ellos como quiera hablaban conforme a Dios y con denuedo porque el Espíritu Santo los guiaba. Entonces, el Espíritu Santo nos ayuda a contrarrestar esa idolatría que hay por dentro. Mira que ese era el título original que tenía el mensaje. Idolatría por dentro. Porque el hombre tiene una inclinación a adorar algo. En la India adoran una vaca. Los musulmanes adoran una piedra negra que está en la Meca. Y así todas las generaciones adoran a un Dios falso, una estatua que tiene ojos pero no ve, tiene oídos pero no oye, tiene boca pero no habla, tiene pies pero no caminan y tiene manos pero no palpan. En un momento Elías desafió a los profetas de Baal y le dijo: vamos a hacer una cosa, vamos a hacer 2 sacrificios. Ustedes hagan el suyo y pidan a su Dios que descienda fuego, y yo hago el mío y yo le digo a Jehová que descienda fuego. Empiecen ustedes. Y dice que ellos empezaron a adorar, a clamar a Dios. Y empezaron a clamar, y dice que ellos hacían danzas y que hacían sus rituales y que se laceraban la piel. Y usted no ha visto los desfiles en México que en la crucifixión y caminan de rodillas desde su casa hasta la catedral y se van latigando porque esa es la penitencia que les toca. Todo eso es idolatría. Todo es idolatría desbordada. Porque ellos creen que al hacer esos sacrificios están mitigando sus pecados y están expiando sus pecados. Todo eso es falsa enseñanza, eso es idolatría. Entonces los profetas de Baal empezaron a lacerarse y a clamar, y Elías se burlaba como testimonio, le decía: pero griten más fuerte, tal vez no les está haciendo caso. Griten más fuerte, lacérense, saquen más sangre. Tal vez, ¿sabe qué dice una versión? Dice: tal vez está ocupado. Pero dice: ¿sabe qué dice otra versión? Dice: tal vez anda en el baño. Mira, Elías cómo los provocaba, porque Elías no tenía miedo, porque sabía que el Dios de ellos no era un Dios. Era idolatría desbordada. Y se grita más fuerte, tal vez está en el baño, y otras versiones y comentarios dicen otras cosas, pero lo vamos a dejar así. Y dice, a lo mejor no les escucha, a lo mejor está dormido, a lo mejor está distraído. Entonces, burlándose, y no pasó nada, no cayó fuego. Y vino Elías, hermano. Dios habría de contestar con fuego para quemar aquel holocausto. Y dice que Elías hizo varias zanjas, varios surcos, y llenó de agua todo el sacrificio. Lo llenó de agua. Todo lo que había puesto como sacrificio lo humedeció, lo mojó, lo inundó de agua, y echó agua otra vez, y echó agua la segunda vez, y todo aquello estaba mojado. Y dice ahora, y clamó a Dios y dijo: Dios, demuestra que tú eres Dios. Y dice que Dios contestó con fuego y consumió todo aquello, y entonces quedó evidenciado que Jehová era el Dios verdadero. ¿Por qué? Porque en todos los pueblos tienen sus dioses. Mire que cada país tiene su virgen. La Virgen de Altagracia, la de Suyapa, la Guadalupe. Y cada país tiene su virgen. Eso es idolatría. Eso es idolatría desbordada. Entonces, no tendrás dioses ajenos delante de mí.
los dioses, mire que hasta un hombre sabio como Salomón, después que se desvió, porque Salomón se desvió, las mujeres desviaron su corazón en pos de otros dioses. Dice que empezó a Salomón, empezó adentro del templo a hacer imágenes de acera. Metió dentro del templo estatuas de otros dioses y se volvió idólatra. Salomón, el sabio, el predicador. Porque la idolatría, si no se controla, si no se contrarresta con el Espíritu Santo, adoran cualquier cosa. Y de entre las 1000 mujeres que tenía Salomón, probablemente tenía 1000 dioses diferentes, imágenes, y más de alguno le llamó la atención a Salomón y dijo, este se ve bueno. Este es el Dios de ¿qué? De la virtud. Y así tenían varios dioses dentro del templo de Dios. Cuando llegó Ezequías y vio todo aquello, dice que quitó todos los lugares altos, quebró las imágenes, quebró las estatuas, cortó los símbolos de acera, hizo pedazos la serpiente de bronce y quitó, en otras palabras, la idolatría. Y dice, versículo 5, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y donde quiera que salía prosperaba. Y se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. La idolatría por dentro. No tendrás dioses delante de mí. Cuando esa idolatría se desborda, hay que tener cuidado. Quiero leer un último versículo que está en Hechos 14. Hechos capítulo 14, versículo 11. Dice, entonces, vamos a leer del versículo 11. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, porque vamos a leer desde el 8. Dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, Pablo le dijo al hombre, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Miren la idolatría por dentro. Vieron a Pablo que vio a un hombre que nunca había andado, que no podía caminar y nunca se había ni siquiera levantado y permanecer en pie 3 segundos. Y Pablo solo le dice, levántate derecho sobre tus pies, y aquel hombre saltó y dice que anduvo caminando, me imagino que danzando, corriendo. Entonces la gente cuando vio aquello, gritó diciendo, dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, oiga, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas en señal de desprecio, y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convertáis al Dios vivo,
que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Pablo y Bernabé llegaron a una ciudad que se llamaba Listra, que es en lo que hoy en día es en Turquía. La gente de Iconio, que dice que en lengua licaónica, que hoy en día es en donde está Turquía, dice que al ver que Pablo sanó un cojo de nacimiento, dice, oh, los dioses han venido. Porque ellos, en la mitología, ellos tenían muchos dioses y tenían varios dioses. Por eso a Pablo le llamaron Mercurio, porque era el dios mensajero, era el dios que interpretaba mensajes y que mandaba mensajes. Entonces a Pablo le pusieron Mercurio y a Bernabé Júpiter. Entonces, ¿por qué? Porque ellos estaban acostumbrados a un estilo de vida. Ellos tenían una costumbre idólatra y que tenían dioses para todo. Lea usted, bueno, no lea esas cosas. No sé si ha escuchado de la mitología griega y la mitología romana, pues ellos tenían esa mitología arraigada y creyeron que Pablo y Bernabé eran uno de esos dioses. ¿Por qué? Porque la idolatría les hace creer en cualquier cosa. Y esa idolatría no está tan lejos de estos días. ¿Cuántas personas idolatran predicadores? Porque no estoy diciendo que idolatran al diablo, porque si supieran que es el diablo seguramente no lo harían, pero ellos adoran lo que ellos creen que es Dios. Y hay ministros que sí son de Dios, o al menos empezaron bien, y la gente los idolatra, creyendo que es Dios, creyendo que... ¿Por qué el anticristo va a gobernar al mundo? Porque el mundo va a creer que Él es el Mesías. Él es el ungido, Él es el elegido. Y toda la gente le va a rendir tributo y el anticristo le va a adorar a la bestia, al dragón, y el dragón va a ser adorado en toda la tierra cuando pase todo esto, porque la gente va a creer que aquel hombre es el verdadero Dios. Idolatría por dentro. No tendrás otros dioses delante de mí. Entonces Pablo, cuando vio aquello, dice que se enojaron y arrancaron sus vestiduras en señal de desprecio, de repugnar aquello que estaban haciendo. Y dice que corrieron hacia la multitud para convencerles. Dice, pero nosotros somos hombres como ustedes. Y venimos a dejar el mensaje de que se conviertan de esta vanidad que ustedes tienen a que se conviertan al Dios vivo, al que creó los cielos y la tierra, y les empezó a predicar Pablo no somos nosotros, sino que Dios, conviértase a Dios. Y dice que difícilmente lograron que la multitud, difícilmente impidieron que la multitud les ofreciese sacrificio. Como quiera, sacrificaron a los pobres toros, que de ese toro bien sale, hermano, un buen filete. Pero no, se lo sacrificaron a Júpiter y a Mercurio, que supuestamente eran Pablo y Bernabé, porque la idolatría estaba dentro de ellos. Ahora entiendo por qué Dios dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Porque la naturaleza caída, pecaminosa del hombre, lo inclina a adorar algo, a adorar imágenes, a adorar estatuas. Personas que tienen una supuesta foto de Jesús en sus carteras y creen que andan a Jesús en la cartera, andan a Jesús en la billetera. Personas que andan una cruz de madera en el pecho y creen que así andan protegidos y andan santos. Y todo eso es idolatría. Todo eso es idolatría.
Personas que tienen crucifijos, que tienen una cruz y un hombre en esa cruz. ¿Sabía que ese hombre no es Jesús? ¿Sabía que las fotos que aparecen que supuestamente es Jesús no es Jesús? ¿Sabía que las imágenes que están pintadas en el Vaticano acerca de Jesús, ese hombre no es Jesús? Son imágenes. En la cueva en donde se hace en donde se ordena a todo el mundo, porque de ahí sale la orden a todas las iglesias católicas que les ordenan adorar a otras vírgenes, a otros dioses falsos, a santos, a la cuna de la idolatría. El Vaticano son dioses falsos. Y ellos creen que el Papa es el vicario de Cristo. Y creen que es el vicario, que el que da vida y hasta tiene poder para perdonar pecados. Eso es idolatría. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Si usted anda una cruz en el pecho y cree que anda santo, eso es idolatría. Cree que anda protegido, eso es idolatría. Si usted anda una foto que supuestamente le vendieron que es de Jesús, eso es idolatría. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Más que prohibición, era un consejo, es algo era un mandamiento que nos hace bien. Porque cuando la idolatría se desborda, los lleva a hacer cosas que no son correctas. En sus templos, en los cultos a los dioses falsos, hacían abominaciones, aberraciones, tenían símbolos fálicos y tenían prostitutas y hacían orgías y aquello se desbordaba de una manera desenfrenada y mire, tal es así que en 40 días que Moisés estaba en el monte Sinaí, el pueblo hizo el becerro de oro y empezaron a adorar al becerro de oro y dijeron, este es el Dios que nos sacó de Egipto. Porque ellos quieren tener algo visible, ellos les cuesta tener fe para creer en el Dios que es invisible, porque ellos necesitan algo enfrente, una estatua, una imagen, una cruz con un hombre, ellos necesitan una foto, una virgen, ellos necesitan un santo, un ángel, ellos necesitan algo, pero algo tienen que estar delante de sus ojos porque se les dificulta la fe, porque la fe no dice que no es para todos la fe. Pero el Dios invisible se le adora en espíritu y en verdad. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad y nos enseña cómo adorar a aquel Dios que es invisible. Idolatría por dentro. Yo considero que fue un avance. Considero algo positivo la colonización, porque esos pueblos tenían una idolatría arraigada y sacrificaban. Es cuestión de que usted busque más información o vea películas o vea documentales acerca de la idolatría que ellos tenían y lo que ellos hacían para sacrificarle a sus dioses. En México les arrancaban el corazón a las personas vivas y se los ofrecían a sus dioses. Y de eso estaban orgullosos, de haber encontrado sus orígenes. Yo no tengo orígenes en ninguno de ellos. Mi origen es mi ciudadanía es del cielo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Porque Dios conoce, Él nos hizo y sabía que por medio, porque eso estaba en el ADN, pero Dios tenía en mente un ser santo y aquello que Dios puso en nuestro ADN era para bien, para adorar a Dios, pero cuando Adán y Eva cayeron y su estado original es manchado y ahora pecaron, toda esa
pecaminosidad nos traspasó a nosotros, y aquel gen que nos ayudaba a adorar a Dios, como está pecaminoso ahora adora a otros dioses. Y por eso Dios dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, por la idolatría que hay dentro del hombre. Oremos. Padre, te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, porque nos has dado de tu Espíritu Santo. Gracias, Dios, porque nos has revelado a nosotros que andábamos en vanidad de nuestra mente. Gracias porque antes adorábamos otros dioses de madera, de yeso, que estaban en una foto. Adorábamos a los dioses que nosotros mismos fabricábamos y los llevábamos de aquí para allá, cuidando que no se caigan y que no se rompan. Pero esos no eran dioses. Pero tú te nos revelaste un día, cual Saulo, y nos dijiste: yo soy Jesús. Y nos salvaste de nuestra vana manera de vivir. Y nos revelaste quién es el Dios vivo y verdadero. Y nos enseñaste, Dios, a adorarte a ti. Gracias porque nos permites adorarte a ti. Gracias, Dios, porque dice en tu palabra, en Deuteronomio: a otros pueblos los dejé adorar a otros dioses, pero a ti, Israel, a ti te permití adorarme a mí. Gracias, Dios, por permitirme adorarte a ti, al Dios verdadero, al que hizo los cielos y las tierras con su voz, el que dijo: sea la luz, y la luz fue. El que dijo: sepárese la agua de lo seco, y a lo seco llamó tierra, y a las aguas llamó mares. Aquel que con su boca creó el universo y colgó la tierra en la nada. El que hizo los planetas, el que hizo las nubes. Ese es el Dios en que creemos. Ese eres tú, Señor, el Todopoderoso. Gracias, Dios, por revelarnos. Gracias por darnos el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y nos enseña cómo adorarte en espíritu y en verdad. Gracias, Señor. Eternamente estaremos agradecidos. No iremos atrás. No iremos en pos de nuestra vanidad, sino que te adoramos a ti, al que no hemos visto, al que sin haberle visto hemos creído. Pero creemos gracias a la fe que tú has puesto en nosotros. Gracias, Señor. Eternamente estaremos agradecidos. Salva más personas en Danbury. Salva más personas en Estados Unidos, en Ecuador, en Honduras, en todos lados. Sálvalos de la vanidad de su mente y enséñales que se conviertan de sus vanidades al Dios vivo y verdadero. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén, amén y amén. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Compartan el mensaje, compartan la verdad, compartan libertad. Bendiciones. Acabas de escuchar tu programa especial, Creciendo en el Conocimiento del Señor. Será hasta la próxima, en una nueva entrega, a cargo de nuestro hermano y maestro, Darwin Lara. Dios te bendiga. Abrázanos con tu amor, revélanos el perfecto amor, bautízanos en tu amor.